Bueno, decía entonces, supongamos que decimos que la tasa de robos depende de la cantidad de policías que hay en las calles y de la tasa de desempleo, ¿no? Y que este experimento lo hacemos solamente en la capital federal. ¿Está bien? ¿Me siguen? Sí. Bueno, Sí. lo hacemos en capital federal. Y me da que cuando sube la cantidad de policías en las calles y a su vez disminuye el desempleo, disminuye la cantidad de robos. ¿Está bien? Sí. Eso se da en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero, ¿eso me habilitaría a mí a decir que esto ocurre en todo el mundo? Que cuando aumenta la cantidad de policías en las No. calles y disminuye el desempleo, baja la tasa de desempleo, baja la tasa de robos. No. No, porque podría ser que haya comportamientos diferentes en el resto del mundo, en el resto del país, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, lo que se plantea en el marco de las ciencias sociales es que la relación entre R y P no es extensible a todos los casos de la relación entre R y P, ¿sí? No es extensible. Después hay otra cuestión que es muy importante. Recuerden que el método experimental plantea, por un lado, la posibilidad de hacer experimentos que luego son extensibles a todos los objetos a través de una formulación legal de carácter universal por definición, ¿no? Y decíamos que en el caso de las ciencias sociales no se puede hacer experimentos aislando variables. Y que tampoco de esos experimentos se puede concluir que todos los casos se van a comportar de la misma manera. Pero además habíamos dicho que el paradigma moderno en el marco de las ciencias naturales realiza formulaciones matemáticas, o sea, cuantifica los fenómenos. ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. Bueno, lo que se plantea para las ciencias sociales es que cuantificar los fenómenos en ciencias sociales y hacer lo mismo que hacen las ciencias naturales, matematizar, deriva en un análisis muy pobre, extremadamente abstracto de la realidad social. Imagínense si cuantificásemos todos los fenómenos sociales, al punto tal de explicar todos los fenómenos sociales a través de fórmulas matemáticas. Bueno, en ese sentido hay un autor, Ferrarotti, que en el año 83 pasa a llamar sociografía a las prácticas de perspectivas sociológicas que solamente cuantifican las relaciones sociales, es decir, que las convierten en fórmulas matemáticas, y que de este modo se condena a la ciencia social a la pérdida de su conciencia problemática, dice, ¿no? Volviéndola funcional a los intereses económicos dominantes y a la lógica del mercado. Les voy a plantear un ejemplo. Uno podría decir, quiero estudiar los precios, ¿no? Quiero estudiar los precios en economía. Ahora, una cosa es preguntarse, ¿cuánto valen las cosas? Preguntarse por el cuánto, y entonces tratar de explicar a través de una ley cuál es el movimiento cuantitativo que rige el fenómeno de los precios, ¿sí? Entonces uno podría detenerse en la pregunta de ¿cuánto valen las cosas? Una cosa es preguntarse cuánto valen las cosas en el marco de la sociedad capitalista, donde uno tiene que analizar cuál es la tendencia de los precios, la tendencia cuantitativa de los precios, y otra muy distinta es preguntarse qué es un precio, ¿no? ¿Sí o no? Y un precio refleja las preferencias de los consumidores. Eso es una definición neoclásica de precio, que no Claro, se es como que agota. no dicen el valor intrínseco del precio. ¿Cómo? Que no, o sea, que no,
que no nos dan a entender lo que es el precio en sí, sino que nos dan una definición. Claro, o sea, ¿qué es un precio? Les pregunto. Bueno, vamos a entrar en un problema si les pregunto qué es un precio. Pero claramente la respuesta a la pregunta ¿qué son los precios? No es una pregunta de carácter cuantitativo, sino que es una pregunta de carácter cualitativo. Me estoy preguntando por cuál es la naturaleza de los precios, qué es un precio, qué es el precio. Y acá un compañero refería a que los precios son variables que reflejan el comportamiento de los consumidores. Eso es una definición Es un completamente concepto muy abstracto. neoclásica. Es una definición que pertenece a una escuela de pensamiento. Hay otras escuelas de pensamiento que plantean que el precio es otra cosa. Por ejemplo, yo les había leído un tramo del texto de Marx en el cual él decía que la forma precio, bueno, no lo dice exactamente así, pero se los planteo de este modo, el precio es la forma a través de la cual las personas se relacionan en la sociedad capitalista. Es decir, que el precio es una relación social en Marx. Y no es un mero reflejo de las preferencias de los consumidores. Más que el mero reflejo de las preferencias de los consumidores, en Marx el precio es una relación social, cosificada. ¿Se dan cuenta de la diferencia de conceptualización? Gigante, es gigante la diferencia. Bueno, la escuela neoclásica sí plantea que los precios reflejan las preferencias de los consumidores. Pero no, tampoco ni siquiera con esa respuesta está respondiendo que es un precio, está diciendo que los precios tienen la característica de reflejar las preferencias de los consumidores, pero no me dice qué es el precio. Y Marx lo que va a plantear es, el precio es una relación social. La relación social que rige, ante todo, en la sociedad capitalista. Entonces, esa pregunta no se responde haciendo una fórmula matemática. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces acá Ferrarotti lo que está planteando es que existe toda una corriente de pensamiento en el marco de las ciencias sociales que plantea que las ciencias sociales deben cuantificar las relaciones sociales. Fíjense que si ustedes, por ejemplo, ingresan al INDEC, busquen después en internet la página del INDEC, se van a encontrar con mediciones de todo tipo. Por ejemplo, se mide el desempleo, se mide la pobreza, se mide la deuda del país, se mide la cantidad de importaciones que hay en el país, se mide la cantidad de exportaciones que hay en el país. Es decir, hay un aspecto de formalización en las ciencias económicas muy fuerte, ¿no? Sin embargo, lo que plantea Ferrarotti no es que hay que descartar o desechar la medición. No, no hay que desecharla. Pero eso no significa que con la medición y la formalización matemática alcance para entender los fenómenos sociales. Para entender los fenómenos sociales no alcanza con cuantificar, además debemos preguntarnos por la naturaleza de esas relaciones sociales que estamos analizando. No sé si había alguna pregunta hasta acá, sí. El que usaba este método era Durkheim en el suicidio, ¿no? Sí, en realidad Durkheim es un autor, que ahora lo vamos a ver enseguida, es el principal referente, podríamos decir, del positivismo y del monismo metodológico. Cuando yo hablo de positivismo, me refiero también al monismo metodológico. El positivismo plantea que las ciencias sociales deben seguir como modelo a las ciencias naturales, y por lo tanto que hay un único método científico. Bueno, Durkheim se encuadra dentro de esta línea de análisis, y uno de sus libros más famosos es El suicidio, donde ahí Durkheim intenta a través de un análisis cuantitativo y formulaciones matemáticas, o formulaciones, digamos, de carácter cuantitativo, intenta dar cuenta de los motivos por los cuales en determinadas sociedades la gente se suicida.
Pero sí Durkheim podríamos decir que es un exponente del positivismo moderno, y por lo tanto un exponente que plantea que las ciencias sociales deben seguir como modelo a las ciencias naturales, y por lo tanto formalizar a través de leyes matemáticas, cuantificar y hacer experimentos, ¿no? Pero bueno, acá en esta filmina que podemos ver, nos encontramos con algunas críticas al uso del método experimental en ciencias sociales. ¿Sigo? Sí, sí. Bueno. Bueno, entonces decía, bueno, acá ya entramos en otra discusión, a ver si les quiero mostrar otra filmina. Ah, está bien. Vamos a pasar acá. Bueno, es lo mismo, porque en definitiva... bueno, entonces veamos las características del positivismo, ¿sí? Que podemos identificarlo con el monismo metodológico. Acá está lo que planteaba recién la compañera. Uno de sus exponentes es Augusto Comte, Tarde Spencer y Durkheim. Durkheim, en particular, en el siglo XIX, en 1895, a la luz del modelo de las ciencias naturales, se establece una analogía entre ciencias sociales y ciencias naturales, y se plantea que las ciencias sociales deben seguir como modelo de las ciencias naturales, en particular de la física, siguiendo el método experimental, es decir, las ciencias sociales deben hacer experimentos. Se plantea que existe un único modelo válido para todas las ciencias, porque al igual que las ciencias naturales, las ciencias sociales están regidas por leyes, susceptibles de ser descubiertas con el mismo método científico o modelo experimental. Se pretende una generalización, es decir, se usan fórmulas matemáticas para cuantificar aspectos de la realidad social, para luego establecer relaciones entre ellos, con el objetivo final de postular leyes sobre los fenómenos sociales, ¿no? Se busca objetividad, es decir, neutralidad valorativa, externalidad, la realidad social tiene un carácter autónomo, ¿sí? Tiene un movimiento autónomo regido por leyes sociales, predomina la medición y el manejo de datos como sustento de explicación, y se busca la comprobación de las leyes, dando cuenta de la consistencia entre la afirmación legal y el experimento. Bueno, esta filmina resume la idea de que el positivismo, que es el monismo metodológico, plantea que las ciencias sociales deben seguir como modelo a las ciencias naturales. ¿Sí? Sí, pero es lo mismo entonces el positivismo y el monismo metodológico. Sí, exactamente. El monismo metodológico plantea que hay un único método científico, que es el modelo experimental, que se caracteriza por formulaciones matemáticas, leyes y experimentos. ¿Sí? O sea que el positivismo plantea que hay un solo método científico, por de ahí la idea de monismo metodológico. ¿Sí? El positivismo plantea que hay un... A ver, lo voy a poner así. Positivismo plantea la existencia... Ah, porque monismo viene de uno. Claro, de un único método científico. O sea, separa de lado el monismo metodológico. Plantea la existencia de un único método científico. O sea, el positivismo es una corriente científica, filosófica, que plantea la existencia de un único método científico, el monismo metodológico. ¿Y cuál es ese método científico? Bueno, las características del marco teórico las podemos ver en la segunda columna. El modelo de las ciencias sociales, las ciencias sociales deben seguir como modelo a las ciencias naturales. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, perfecto. Sí. Bueno, ejemplo de cómo cuantificar fenómenos sociales para el monismo metodológico. Bueno,
tenemos acá las ondas de Kondratiev, ¿no? En 1926, Nikolai Kondratiev, dice que los ciclos económicos o que la economía se puede representar a través de un modelo matemático en el cual se observan ciclos económicos de prosperidad, recesión, depresión y mejora, ¿no? O sea que, fíjense, en la primera parte, que están estas letras P, R, D, E, donde hay un ciclo, a su vez, que siempre tiene el mismo movimiento. Primero viene la prosperidad, luego la recesión, luego la depresión y luego una mejora. Y se vuelve a repetir el ciclo. Lo que planteaba Kondratiev es que las ondas largas de la vida económica se pueden comparar con las estaciones del año. Es decir, que en el largo plazo, las ondas largas en la vida económica se comportan cíclicamente de la misma manera que las estaciones del año. Otoño, verano, primavera e invierno, ¿no? Bueno, acá, prosperidad, que se la puede asociar con el verano, recesión, que se puede asociar con el otoño, depresión, que se puede asociar con el invierno, y mejora, que se asocia con la primavera. Pero de nuevo caemos en el ciclo posteriormente, ¿no? Y entonces él decía, se puede representar matemáticamente el comportamiento del largo plazo de todo el sistema económico mundial. Y dice que la posibilidad de prosperidad de estos ciclos se explica a su vez por descubrimientos tecnológicos que van potenciando las relaciones económicas hasta agotarse. Por ejemplo, en el 1800, el desarrollo de la máquina de vapor y del algodón da lugar a un crecimiento espectacular que luego tiende a desaparecer. Luego se desarrollan los ferrocarriles y el acero, y eso genera un crecimiento espectacular que luego tiende a desaparecer. Luego la química y la ingeniería, donde se produce un crecimiento espectacular que luego tiende a decrecer y a desaparecer. Y luego tenemos otra revolución en petroquímica y automóviles y otra revolución en tecnologías de la información, y por lo tanto podemos ver que a medida que se producen estas revoluciones tecnológicas, el ciclo económico se comporta de esta manera, como lo están viendo en el gráfico, donde se observan distintas etapas del ciclo económico, pero que siempre se repiten. Entonces, fíjense cómo en economía, que es una ciencia social, se puede formalizar y modelizar matemáticamente el comportamiento económico, ¿no? Esto es un ejemplo del monismo metodológico, que plantea que las ciencias sociales deben seguir como modelo a las ciencias naturales, y en ese sentido realizar formulaciones matemáticas para poder comprender los fenómenos económicos. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Bueno. Sí, sí. Entonces, tenemos dos escuelas, por decirlo de alguna manera. El monismo metodológico o el positivismo, que plantea un único método científico, monismo metodológico, y tenemos por otra parte una corriente de pensamiento alternativa que dice que no alcanza con cuantificar los fenómenos para comprender las relaciones sociales. Pero no solamente no alcanza con cuantificar los fenómenos para comprender las relaciones sociales, sino que además hay problemas para poder impulsar el método experimental propio de las ciencias naturales. Por ejemplo, que no se pueden aislar variables como sí se puede hacer en el marco de las ciencias naturales. Bueno, seguimos. Lo que vamos a ver a continuación es lo siguiente. Dentro del positivismo, que decimos que tiene todas estas características, van a aparecer al interior mismo del positivismo escuelas de pensamiento, ¿sí? Esas escuelas de pensamiento que aparecen en el marco del positivismo, básicamente son positivistas. Y si son positivistas, sostienen que se puede usar el método experimental, sostienen que se pueden hacer formulaciones matemáticas, sostienen que se pueden hacer generalizaciones en las ciencias sociales, pero van a tener discusiones entre ellos, ¿sí? Lo que vamos a ver es cómo, partiendo de este suelo común,
los positivistas discuten entre sí determinadas problemáticas. Dentro de esa discusión vamos a tener a los siguientes autores que no vamos a desarrollar hoy, pero les muestro el panorama. Dentro del positivismo tenemos al falsacionismo. Vamos a hacer una cosa. Acá vamos a poner otra filmina en la cual debate intrapositivista. Dentro del debate intrapositivista vamos a ver que nos vamos a encontrar con distintos autores y debates, ¿no? Entonces vamos a ver estos autores, ¿quiénes son? Los vamos a resumir acá para que ya tengan el panorama. Ay, se me escapó algo. Insertar. Dentro del debate intrapositivista, con este suelo común, donde el positivismo plantea que hay un único método experimental, y es el que vienen utilizando las ciencias físicas, basado en la formalización, basado en la experimentación, y basando en la búsqueda de leyes que como tales se aplican a todos los objetos que tienen esas mismas características, vamos a ver, por un lado, que dentro de estos autores se va a dar un debate, pero vamos a tenerlo a Popper, que va a ser un autor de más o menos principios del siglo XX, que desarrolla un concepto importante que se llama falsacionismo. Este autor, Popper, es importante destacarlo, y reitero esto, es positivista. ¿Sí? Es un autor positivista. Luego tenemos a Kuhn, Kuhn y Lakatos. ¿Sí? Vamos a poner acá, para hacerlo más general, vamos a poner primera mitad del siglo XX. La primera mitad del siglo XX, dentro del debate intrapositivista en ciencias sociales, siempre estamos hablando de ciencias sociales, surgen tres autores que van a discutir, tomando como punto de partida que hay un único método científico, van a dar algunas discusiones. Dentro del monismo metodológico, Popper va a desarrollar el concepto de falsacionismo. ¿Sí? Kuhn va a desarrollar el concepto de paradigma. Y Lakatos va a desarrollar el concepto de programas de investigación. Esto da para largo, pero lo vamos a desarrollar la clase que viene, pero lo que les quiero mostrar es básicamente que dentro del positivismo que plantea la existencia de un único método científico donde se realizan formulaciones matemáticas que representan leyes que abarcan a todos los fenómenos y se pueden hacer experimentos científicos, dentro de esta idea aparecen autores como Popper, Kuhn y Lakatos, que sin dejar de ser autores positivistas, plantean y desarrollan determinados conceptos al interior del positivismo. Popper va a desarrollar el concepto de falsacionismo, Kuhn el concepto de paradigma y Lakatos el concepto de programas de investigación.
¿sí? Pero de nuevo, todo esto, me parece importante remarcarlo, se da dentro de qué debate, del debate intrapositivista. Eso significa que Popper, Kuhn y Lakatos son autores que están a favor del monismo metodológico. ¿Sí? Entonces acá vamos a poner estos autores son positivistas. Es decir, sostienen el monismo metodológico. Para resumir, esta idea es un resumen. Estos autores son positivistas, plantean la existencia de un monismo metodológico. Ahora, con todo lo que acabamos de ver, ¿me pueden decir qué representa el monismo metodológico? La aplicación de un único modelo válido para las ciencias naturales y para las ciencias sociales. Exactamente, es eso, exactamente eso, Nicolás. Ahora, ¿y cuál es el modelo? ¿En qué consiste ese modelo? ¿Qué es lo que tienen que hacer las El ciencias? método experimental. Método experimental. ¿Qué más? Experimento. Experimentos. ¿Qué más? Mm, Y lo de la utilización de la matemática de forma empírica. Utilización de la matemática. ¿Qué más? Establecimiento de leyes universales. Exactamente. Cuantificación de los fenómenos sociales. En la medida en que se usa la matemática, cuantificación de los fenómenos sociales. ¿Se entiende lo que está planteando? Ahora, estos autores dicen, nosotros estamos de acuerdo con que las ciencias sociales tienen que seguir como modelo de las ciencias naturales. Pero lo que vamos a hacer a continuación, dicen estos autores, es problematizar en el marco de el positivismo algunas cuestiones. Algunas cuestiones. Entonces Popper va a desarrollar el concepto de falsacionismo, como les decía, que lo vamos a ver la clase que viene. Kuhn va a desarrollar el concepto de paradigma, Lakatos el concepto de programas de investigación, y vamos a ver que van a tener algunas discusiones estos autores, en el marco del monismo metodológico. Lo que vamos a hacer la clase que viene es desarrollar qué significa el falsacionismo, qué significa el concepto de paradigma, qué implican los programas de investigación, cómo se relacionan estos tres autores entre sí, porque hay críticas y discusiones entre ellos, y luego lo que vamos a ver, o sea, y la clase que viene vamos a ver en detalle qué es el falsacionismo, qué es el enfoque histórico, el concepto de paradigma, qué son los programas de investigación, y luego vamos a ver las críticas al positivismo en el marco de las ciencias sociales, donde acá ya lo que tenemos son críticas ¿a qué? al positivismo. Al positivismo, por lo tanto, al monismo metodológico. O sea, los autores que aparecen a partir de esta filmina ya no van a estar de acuerdo con ese suelo común que plantea que tiene que haber un único método científico. Esas corrientes de pensamiento, ¿cuáles van a ser? La hermenéutica, el debate, explicación versus comprensión, el constructivismo, la escuela de Chicago y la escuela de Frankfurt, que van a oponerse a la idea de un monismo metodológico. Mientras que estos autores están de acuerdo con la idea de un monismo metodológico. De hecho, lo que vamos a hacer es poner este mismo cuadro, lo vamos a poner acá. Pero vamos a poner acá falsacionismo Popper, vamos a poner acá un concepto de paradigma, y vamos a poner acá Lakatos, concepto fundamental, programas de investigación. Profe, en el chat le hicieron una pregunta. Bueno, ahora vamos. Si me esperan un cachito.
Entonces, fíjense que vamos a tener dentro del debate intrapositivista, falsacionismo, en Popper, el concepto de, lo vamos a poner al revés acá, paradigma, el concepto de paradigma en Kuhn, y el concepto de programas de investigación en Lakatos. ¿Sí? El concepto de programas de investigación en Lakatos. Esto en la primera mitad del siglo XX. Insisto con esto, Popper, Kuhn y Lakatos son autores positivistas, es decir, sostienen el monismo metodológico, ¿sí? Mientras que los críticos al monismo metodológico van a ser autores en los que se desarrolla el concepto de hermenéutica, el concepto de explicación versus comprensión, la idea de constructivismo, la escuela de Chicago y la escuela de Frankfurt, que son corrientes de pensamiento, ¿no? Bueno, a ver cuál es la pregunta del chat. La controversia individuo-estructura la vamos a dar la clase que viene. Está preparada ya en una filmina al final de todo. Bueno, ¿se entendió hasta acá? Sí, perfecto. Sí, profe. Se entendió. Perfecto. Bueno, tengan presente que es importante que puedan diferenciar qué autores son positivistas de qué autores no son positivistas, ¿sí? Acá, esta filmina la vamos a poner acá, o sea, tenemos entonces, para repasar, dentro del paradigma moderno, el positivismo que plantea la existencia de un único método científico. Como ejemplo pusimos la idea de la cuantificación y formalización matemática, donde se explican las relaciones económicas a partir de un esquema formal, matemático, que muestra los ciclos económicos y que muestra, además fíjense la metáfora, los ciclos económicos se comportan como las estaciones del año, es decir, tienen un comportamiento natural, se dan cuenta de eso, ¿no? O sea que acá se identifica el método de las ciencias naturales y el método de las ciencias sociales debería ser el mismo, se plantea esto, ¿no? Y dentro de estos autores positivistas vamos a tener a Popper, Kuhn y Lakatos. Mientras que del lado de las críticas al positivismo vamos a tener la corriente hermenéutica, va a aparecer el debate explicación versus comprensión, el constructivismo, la escuela de Chicago y la escuela de Frankfurt, ¿sí? Que son distintas vertientes de pensamiento que cuestionan al positivismo como tal. ¿Alguna duda hasta acá? Me preguntaron en el chat recién. A ver. Sí, pero no, no es esto. No, en el examen no tienen que justificar las respuestas, las vamos a discutir en la clase que viene, en la clase del viernes que viene. La del martes no, la del viernes. Vamos a agarrar la clase que viene, la clase de, insisto en esto, perdón, la clase del viernes que viene, vamos a agarrar el examen y vamos a discutir punto por punto las respuestas. En realidad el examen, digamos, es para que ustedes confirmen si están siguiendo la materia o evidentemente no están entendiendo el desarrollo que estamos haciendo y tendríamos que volver a reanalizar algunos conceptos y algunas cuestiones. Sirve para eso, es un test para ustedes, no es para mí, ¿sí? Después la evaluación será presencial, con un examen, donde ahí sí, por ahí quizás tengan que precisar más los conceptos, pero ahora estamos haciendo un test que les sirve a ustedes para saber si están entendiendo, comprendiendo, siguiendo la materia, van a ver que se les van a presentar dudas. Bueno, el viernes que viene las vamos a charlar esas dudas, bueno, en todo caso las preguntas que tengan las vamos a trabajar, pero con la idea de que ustedes tengan que responder individualmente el test, ¿sí? Y además Sí, es sin gracias. nota, ¿se acuerdan que es sin nota, no? Sí, sí, sí. Sí. ¿Alguna duda?
con esto del examen, del test, que ni siquiera es un examen, es un test. Profe, la tercera guía se puede entregar hasta hoy, ¿no? Sí, exacto. Ah, perfecto. Bueno, yo ahora voy a subir el PowerPoint para que ya lo tengan y nos vemos la clase que viene, ¿les parece? Perfecto, profe. Sí, profe, genial. Sí. Bueno, buenísimo. Bueno, nos vemos entonces el martes próximo. Chao, nos vemos. Perfecto, profe. Bueno, un beso a Chao. todos. Gracias. Un beso, chau. Chao y buen día. Buen día.